Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios que es bueno y grande en misericordia, por este momento del culto de oración. Y vamos a tener una oración primeramente, hermanos, para comenzar este culto de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por darnos este momento y privilegio de poder estar aquí reunidos como cuerpo, como iglesia, Dios mío, para buscarte en oración, Dios mío, así como tú nos mandas que oremos los unos por los otros y que oremos sin cesar. Te rogamos, Padre, que tus oídos estén, Dios mío, atentos para escuchar nuestras súplicas, que lleguen a tu trono de gracia, Señor, por la gracia que hay en nuestro Salvador Jesucristo, y que tú escuches cada plegaria, cada acción de gracia, cada ruego, Dios mío, de tus hijos. En especial, Señor, te pedimos que nos asistas en este momento y que tu Santo Espíritu, Padre, abra nuestros corazones para poder orar a ti con entendimiento, Dios mío, y orar a ti, Señor, con todo fervor. Bendice este culto, bendice también el estudio que el pastor va a dar y que tu iglesia salga en este momento llena de ti, Señor, y de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, de manera que salgamos también con regocijo y alegre de corazón con tu paz. Mira que te pedimos y te damos las gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, les invito a buscar sus Biblias en el Salmo 92 y leemos. Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Salmo de alabanza por la bondad de Dios. Y como empieza el salmista, dice que es bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Así que la iglesia cantaremos ahora, mi vida es Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, las sendas vanas del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, huiría aún de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz. Y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. La iglesia dice aleluya, aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, mi todo es Jesús.
Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Amén. Mi todo es Jesús. Hermano, le dejamos el púlpito al pastor. Puede sentarse. Gracias, hermano Vicente. Tengo la voz. El catarro es encima. Lo mejor sería cuando somos poquitos, sentarnos todos junticos. Sí, Para cantar y... sí, pero por causa de del Ajá, trípode. sí, por eso. Bueno, hermanos, buenas noches una vez más. Sé que nuestro hermano Vicente les dio las buenas noches, la bienvenida y todo. Pero quería nuevamente, qué bueno es a mitad de semana que nos podemos reunir para cantar al Señor. Por falta de tiempo quisiéramos cantar más todavía, ¿verdad? Pero entendemos que mañana hay que trabajar y hay que acostarse temprano. Pero sin embargo hemos apartado este tiempo para reunirnos como iglesia, más que todo para orar. No me voy a extender mucho en el estudio bíblico, de todas maneras no estamos apurados. Voy a tratar de entre 25 y 30 minutos para poder entonces entrar en la oración. Por eso se llama un culto de oración, para que podamos clamar por las necesidades y dar gracias, por supuesto, primeramente al Señor, porque el Señor es demasiado bueno, nos da más de lo que nosotros nos merecemos, ¿verdad? Nada más con habernos dado la salvación de nuestras almas, estamos servidos, más que servidos. Así que todo lo demás es añadidura. Estaba leyendo esta mañana el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y vemos como la vida es tan transitoria, ¿verdad? Dice el predicador, ese libro lo escribió Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad en la vida. Muy bueno ese libro, si pueden leerlo, léanlo. Para que ustedes se den cuenta de que poner la fe, poner los deseos en las riquezas, eso es incierto. Las cosas van y vienen. A veces tenemos mucho. Miren lo que pasó en el tiempo cuando vino el virus. Había muchas personas que tenían mucho y yo vi hasta comentarios de que personas que perdieron todo en ese momento se suicidaron. Entonces, ¿dónde estaba la fe de ellos? Puesta en el dinero, en la riqueza. Ahí no hay seguridad ninguna, hermano. La seguridad se encuentra en Cristo. Y qué bueno que nosotros lo hemos conocido. La Biblia dice que Él nos amó primero, por eso es que nosotros le podemos amar. Cada vez que profundizamos más, hermanos, nos damos cuenta de que el amor de Dios ha sido demasiado grande para con nosotros. Por eso necesitamos predicar este evangelio, así nos rechacen. Si rechazaron al Señor, Señor dijo, si a mí me han rechazado, ¿cuánto no más a ustedes, que son mis discípulos? Entonces, estemos preparados para eso. Vamos a continuar estudiando el libro Discerniendo el problema del hombre, porque verdaderamente el hombre tiene un problema y el único que puede resolver ese problema es Cristo Jesús. A eso vino el Señor. Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y eso somos nosotros, su iglesia. Vamos a estar en la página 59 y vamos a continuar con la parte número 2 de la incapacidad moral. Pero vamos a orar primero para poner esta meditación o este pequeño estudio en las manos del Señor. Padre, en este momento venimos una vez más delante de tu santa y divina presencia, dándote gracias, Padre, por la asistencia de tu Santo Espíritu. Señor, qué bueno que no estamos solos. Padre mío, qué bueno que tú, Padre Santo, nos has llamado a esta salvación tan grande. Estás con nosotros, estás en medio de tu iglesia, Señor amado. Tú has prometido que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor, con nosotros. Permítenos ser, Dios mío, esos hijos tuyos fieles para seguir adelante, haciendo la voluntad tuya aquí donde tú nos has llamado, en este lugar, en este momento, en este tiempo, en esta era donde la iglesia está caminando, Señor, y esperando la segunda venida tuya. Pedimos, Señor, que nos alimentes en esta noche y que podamos también clamar al trono tuyo de la gracia, ya que podemos acercarnos por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, en este estudio, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, lección número 8. Vamos a estar hablando, como les decía, de la incapacidad moral del hombre y específicamente esta parte número 2 habla de la impotencia de la mente y el corazón del hombre. Fíjense que la caída, hermanos, afectó tanto al ser humano, ¿verdad? Que hasta su manera de pensar, su manera de actuar, su corazón fue entenebrecido. Entonces, por eso el hombre actúa y hace las cosas. Yo a veces digo, hermanos, por eso yo a veces les aconsejo a los hermanos, pero depende de lo que usted aguante en cuanto a ver noticias, porque usted pone las noticias y es horroroso. Yo estaba viendo una que otra noticia porque no me gusta estar desinformado y yo digo, ¿cómo es posible que una persona pueda hacer cosas tan atroces como estas, verdad? Pues la respuesta está en la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios y precisamente ese es el tema que nos vamos a adentrar en esta noche. Vamos aquí al primer párrafo donde dice, y para beneficio de nuestro hermano Eddie, estamos hablando de la incapacidad moral, estamos en la página 59, hermano, parte número 2, la impotencia de la mente y el corazón del hombre. Fíjese esa palabra impotencia. ¿Qué le dice eso a usted, la palabra impotencia? Cuando usted dice, wow, me quedé impotente de hacer esto. Querer hacer algo y no poder. Pero yo creo que es más que eso, cuando hablamos del sentido espiritual, porque el hombre verdaderamente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a estudiar aquí en esta noche, en este corto estudio, porque normalmente ustedes saben que nos tardamos 1 hora mínimo estudiando, 50 minutos por ahí, 1 hora, y a veces nos quedamos cortos. Pero vamos a ver cuánto el Señor nos permite en esta noche avanzar. Dice, en el capítulo anterior consideramos la relación entre la naturaleza y la voluntad. Ese era el punto de la clase pasada. Al hacerlo, también descubrimos que que nace con una naturaleza moralmente corrupta, el hombre no puede porque no quiere. Fíjese, yo le puse una flechita hacia atrás, porque dice, no puede, pero porque no quiere. Es como contradictorio, pero es así. No puede porque no quiere responder positivamente a la persona o a las obras de Dios.
En este capítulo y el siguiente consideraremos muchos de los pasajes que hablan del no puede en las Escrituras. Los textos que muestran claramente la incapacidad moral del hombre caído en todo aspecto de su ser. ¿Okay? Entonces vamos al punto número 1, que es el hombre caído no puede conocer las cosas de Dios. Y eso lo vemos, lo vamos a ver aquí ahora en 1 Corintios capítulo 2, 14, pero inicia diciendo que a través de la persona, de la generosa providencia de Dios, la raza humana ha obtenido grandes logros intelectuales en la ciencia, la tecnología, la medicina, etc. Sin embargo, el conocimiento que el hombre caído tiene de Dios no es otra cosa que un laberinto torcido de herejías y vanos pensamientos. Recuerden que en estos estudios, en este libro, son 5 libros, pero en este libro precisamente nos estamos metiendo en el pozo profundo de lo que es el hombre verdaderamente. Porque para que nosotros seamos, mientras nosotros más profundizamos y vemos lo que nosotros somos, o mejor dicho ya salvos, lo que nosotros éramos, más agradecidos con Dios podemos estar. Entonces, sigue diciendo, esta ignorancia no es resultado de un Dios escondido, sino de un hombre escondido. Eso me lleva a Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se escondió. Eso fue lo primero que hizo. Entonces sigue diciendo, Dios se ha revelado claramente al hombre a través de la creación. Esa es la revelación natural. ¿Se acuerdan? El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie puede decir que Dios no es real. Hasta la palabra del Señor no dice que el hombre es ateo. Eso es algo que se dice en lo secular, ¿no? Que yo soy ateo. Pero la Biblia no presenta al hombre como ateo. Lo presenta como culpable y que sabe que hay un Dios. Fíjense para que sigan viendo aquí. Dice, Dios se ha revelado claramente al hombre a través de la creación, sus obras soberanas en la historia, las escrituras, y finalmente a través de su Hijo encarnado. El hombre está muerto espiritualmente y corrompido moralmente. Ha respondido a esta revelación cerrando sus ojos. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Cerrando sus ojos y cubriendo sus oídos. No puede conocer la verdad porque la odia y busca reprimirla. Odia la verdad porque es la verdad de Dios y habla en contra de él. Por lo tanto, no puede soportarla. ¿Qué creen ustedes de eso? No puede. ¿Sabe qué yo hago cuando yo empiezo a estudiar toda la palabra de Dios y todo eso? Yo recuerdo como yo era antes, en el estado que yo estaba antes y en el estado que hoy en día estoy. La Biblia nos dice claramente que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, de la oscuridad a la luz nos ha traído el Señor. El primer punto dice que de acuerdo con 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, aquí hay una pregunta. ¿Puede el hombre caído, entender las cosas de Dios enseñadas por el Espíritu Santo? No, claro que no puede. Claro que no puede. Claro que no puede. ¿Qué dice la palabra del Señor? Busquemos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Así es, hermano. Y vamos a conectar ese versículo con Efesios 2:1. Vayamos a Efesios 2:1. Que lo tenga.
nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Exactamente, hermano. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, verdaderamente, espiritualmente, nosotros no podíamos entender las cosas de Dios. Mire, si usted va a aconsejar a alguien que no sea cristiano, hermano, usted le puede aconsejar cosas de la vida, ¿verdad? Pero usted no le puede ministrar con la palabra de Dios porque no te va a entender. Lo acaba de leer nuestro hermano. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es la única manera. Solamente una persona regenerada por el poder de Dios puede entender las cosas de Dios. Entonces lo único que usted puede decirle a esa persona es hablarle del Evangelio. Porque si tú empiezas a decirle, no, mira, tú estás viviendo con una persona que no es tu esposa, debes casarte. Estás viviendo en fornicación. Esa persona no te va a entender verdaderamente. Tú puedes aconsejarle eso a un cristiano, a una persona nacida de nuevo. Tú lo puedes evangelizar, como dijo el hermano Vicente que evangelizó a alguien y le dijo, los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, cuando el Señor te pone una palabra tienes que soltarla en ese momento. Pero que le empiece a decir, no, mira, que tienes que casarte porque si esto, que si lo otro. Esa persona en su mente simplemente va a pensar, bueno, eso sería lo correcto, pero no tiene temor de Dios. Su corazón y su mente están entenebrecidos todavía, hasta que nazca de nuevo. Y por eso es, apoyando esta verdad, aún hablándole del Evangelio, tenemos que darle el Evangelio bíblico. Eres un pecador, estás en enemistad contra Dios y necesitas arrepentimiento y fe. Porque si hablamos del Evangelio, es locura también. Dice que el Evangelio es locura también para los gentiles. O sea, para todo aquel que se le lleva el Evangelio. Dice que es locura. Y a menos que nosotros les prediquemos el correcto Evangelio y Dios toque su corazón, pues, porque a veces vemos cristianos que dicen, ese mismo, hay un Evangelio que te dice, Dios te ama, te pasa la mano, tú eres un pecador, pero mira, Dios te ama. Ven cuando tú puedas. No, eso no es el Evangelio. Correcto. Nosotros tenemos que darle el Evangelio tal y como Cristo lo dio, arrepentidos y convertidos. Porque la ira de Dios se manifiesta sobre los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ese es el Evangelio. Luego entonces Dios hará la obra. Exacto. Porque el Evangelio es locura aún para los que lo escuchan. Locura y necedad. Sí. Sí, así mismo, hermanos. Así mismo. Bueno, vamos a pasar a la próxima página, que nos dice la nota: el hombre caído no puede entender las cosas de Dios, lo que estamos hablando. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Mientras el hombre caído está muerto espiritualmente, por esta razón, rechaza el conocimiento de Dios como una locura, que ustedes están hablando. Para que el hombre entienda, aprecie y acepte el conocimiento de Dios, debe ser regenerado por el Espíritu Santo. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, fíjese que dice, no puede ver el reino de Dios. No puede. Wow, eso es tremendo. Y si nosotros vamos al contexto de quién era Nicodemo, ¿quién era? Dice Era un principal entre los judíos. Entre los judíos. Un fariseo. ¿Conocía la ley? Conocía la ley. Sí. ¿Conocía las escrituras? Sí. Pero no había nacido de nuevo. Y él llegó halagando al Señor. Maestro, nadie puede hacer los milagros que tú haces, sino... Y el Señor, ¿qué le importa al Señor que lo halague? El Señor no le importó. El Señor vio la condición de él y le dijo,
te es necesario nacer de nuevo. No estoy diciendo que al Señor no le importa que lo alabemos, pero que en ese momento vino Él como diciéndole, pero el Señor vio fue su condición de pecador. Y era un religioso y todo, y enseñaba al pueblo, pero no había nacido de nuevo. Así mismo. Entonces dice en el punto número 2, en la primera parte de nuestro estudio sobre la incapacidad moral, aprendimos que el hombre no puede amar a Dios por su hostilidad hacia Él. Ahora veremos que la hostilidad del hombre hacia Dios también se refleja en su oposición a la verdad de Dios. O sea, él está en contra de la verdad de Dios. ¿Okay? Es importante entender que los hombres no son víctimas indefensas que genuinamente desean la verdad espiritual, pero no pueden obtenerla. Eso no es así, hermano. Y usted va a ver cómo la palabra del Señor nos muestra la culpabilidad del hombre. Ellos no son ingenuos ni nada. Somos culpables y necesitamos arrepentirnos y venir a Cristo. Al contrario, ellos odian la verdad y hacen todo lo que está en sus manos para negarla y reprimirla, la verdad de Dios. Por eso, fíjense que el hombre en su idolatría desea ser religioso y entonces se fabrica un ídolo. Se hace un Dios que no existe, no es el Dios verdadero, es un Dios que solamente existe en sus mentes. Por eso dice, yo no necesito ir a la iglesia. No, yo no necesito hacer esto, yo no necesito hacer lo otro. Cuando la Biblia dice que sí, es todo lo contrario. Porque ellos mismos en su idolatría, en su corazón idólatra, ellos se fabrican un Dios. De hecho, lo decía Juan Calvino, que el corazón del hombre es un fabricante de ídolos. Se levanta un ídolo, hay que tumbarlo. Todo el tiempo es eso, la idolatría, hay que tener cuidado. En la palabra del Señor, en Job capítulo 21, del 14 al 15, si algún hermano lo tiene y lo puede leer. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjense en lo arrogante que es el hombre sin Dios. Dice, apártate de nosotros. Así. Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Cuántas veces nosotros no le hablamos de la palabra a la gente y tal vez no te dicen así grosero, pero te rechazan? No te están rechazando a ti, están rechazando al Señor. Eso es lo que están haciendo. Romanos 1:18, ¿qué nos dice? Y ahí vamos a entrar en ese libro ahora. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. No, Romanos 1:18. Romanos. Ajá, Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Y fíjese esa palabra que dice detienen. Ellos detienen con injusticia, o sea, con sus actos pecaminosos malvados. La verdad de Dios. La verdad de Dios. Por eso usted ve el ataque tan recio, hermano. Aquí en este país quiten los 10 mandamientos de todos lados, quiten la Biblia de las escuelas, o sea, hay un ataque diabólico para destruir. Fíjate que, pastor, que todo el ataque es eso mismo, es para desacreditar los mandamientos de Dios. De ahí donde está la incapacidad del hombre y cada vez que se aleja más de Dios, vamos a ver muchas más cosas más escandalosas. Sí. Porque decir que el hombre y la mujer y que existen los sexos iguales y que se pueden casar, no es más que un ataque a la ley moral de Dios. Es correcto. A la imagen de Dios correcta. Uh-huh.
Exactamente. Eso. Y cuando vemos que una nación decae en lo moral, hermano, esa ya es la última etapa. No, ya. Ya esa es la última etapa. De ahí a Sodoma y Gomorra nos falta mucho. Ah, entonces, por eso nosotros tenemos que seguir adelante y predicando la verdad y diciendo la verdad, lo que está aquí en la Biblia, Claro. tal cual está. La nota nos dice, la palabra detienen viene de la palabra griega katejo, que también puede traducirse como restringir, obstaculizar o retener. Eso es lo que hace el hombre sin Dios. Y es no se extrañe, esa es la naturaleza del hombre sin Dios. ¿Okay? Y si tú ves que simpatiza así, esto y lo otro, es que te está engañando, te está dando una vuelta. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo, o sea, tiene que haber evidencia. Porque nosotros podemos ver en la iglesia, hermano, mucha acción, mucho de esto, pero es cuando tú ves una verdadera conversión, la persona empieza a cambiar. Usted lo ve que desea, pregunta por la palabra, se acerca a los hermanos, quiere estar con los hermanos. Yo recuerdo cuando el Señor a mí recién me salvó, todavía no, pero me acuerdo de eso, que yo quería estar era con los hermanos. Yo quería estar era leyendo la palabra. Yo quería estar era orando. Y a veces se interponía la carne porque se interpone, pero la obligaba. El Dios me había dado ese entendimiento de que había una lucha dentro de mí. Había una lucha porque todavía vivía en esta carne, pero sin embargo ya era una nueva creación en Cristo Jesús. Y el Señor ¿qué quiere? El Espíritu, ¿qué quiere hacer? Quiere orar, quiere buscar, quiere congregarse y todo eso, pero hay una lucha en la carne ¿qué quiere? No leas, no busques, no ores, no te congregues con los hermanos, peleas con los hermanos, contienda con los hermanos, no, que estés de una forma. Hermano, fíjense que yo leyendo un pasaje bíblico, y me voy a salir un momentico, pero porque yo dije, wow, esto sí, vaya conmigo a la primera carta de Juan. Vaya un momentico ahí. Y dije, en el capítulo 5, versículo 2, fíjese lo que dice aquí. Esta carta es poderosa. Si no la lee, bueno, yo sé que la ha leído, pero léala y reléala porque esta carta es tan poderosa. Los temas que tiene, cómo nosotros debemos amarnos como hermanos y cómo el Señor a nosotros nos amó. Mire, hermanos, dice, 5.2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, en esto yo sé que amo verdaderamente a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Claro, si yo amo a Dios, yo guardo los mandamientos. Fíjese lo que dice el 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. O sea, acuérdense lo que dijo el Señor en el Evangelio, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros sabemos que verdaderamente nosotros amamos a Dios o que otro ama a Dios. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos. Los guarda, los obedece. O por lo menos los trata de obedecer, porque sabemos que no podemos. La ley se cumple en Cristo, lo sabemos. Pero tú quieres agradar a Dios en todo. Tú buscas hacerle agradable a Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? O sea que cuando nosotros amamos a los hijos de Dios, o sea, a los hermanos, es porque amamos a Dios. Y amamos a Dios porque estamos guardando sus mandamientos. Es la prueba, ¿verdad? Ok. Volvemos al punto de Romanos. Romanos 1, 21 al 32. ¿Algún comentario? Ok, seguimos.
Romanos, vamos al libro otra vez de Romanos, o a la carta de Romanos. Dice, Romanos 1, 21 al 32. Ese sí, por favor, que alguien lo lea. Y lo lea así fuerte. 21 al 32. 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ahí podemos ver los idólatras, ¿verdad? Ese es hasta el 25, ¿leíste? Sí. No, hasta el 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Terrible, terrible. Mire, fíjese lo que dice aquí en el estudio. Dice, en Romanos 1, 21 al 32, que acaba nuestro hermano de leer, se encuentra una descripción importante de la hostilidad de la humanidad hacia Dios y su verdad. Demuestra que el hombre caído no es una víctima que desea la verdad de Dios, pero no tiene la facultad de conocerla. Más bien, es un aborrecedor de la verdad, alguien que no quiere conocerla. Entonces nos dice que lea el pasaje varias veces enfocándote especialmente en los versículos del 21 al 25. Después explica en tus propias palabras el significado de las siguientes porciones. ¿Okay? Hermano, Eddie, ¿usted tiene el libro? Estoy viendo qué tomo en... El 2. ¿Usted no tiene el 2? Traje el 1. ¿Pero tiene el 2? No, no tengo. Ya yo pedí. Yo la semana que viene, el domingo le doy uno. Sí. Entonces dice aquí en el punto A, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estoy en el versículo 21. Si alguien quisiera compartir lo que puso aquí. ¿Alguien quiere compartir lo que puso aquí? Acerca del versículo. Para mí, acerca de este texto, pastor, y siempre esta carta yo me la sé casi de memoria, la he estudiado mucho. Y hay una palabra que se repite en este texto. O sea, de primera Romano a este texto. Viendo la culpabilidad del hombre, la caída del hombre, por qué el hombre, o nos podemos poner a pensar, por qué hoy está el mundo como está. Y es esta palabra que repite aquí el escritor, inspirado por el Espíritu, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El enfoque está aquí en no tuvieron en cuenta el Creador. O sea, hoy lo vemos, los hombres no tienen en cuenta a Dios. Y como no tienen en cuenta a Dios, Dios
que son las consecuencias que vienen ahora después atrás, dice que Dios los entregó que, bueno, tú no me quieres tener en cuenta, sigue caminando y vas a ver. Y ahí está el punto. Y aún nos pasa a nosotros. Es lo que dice Cristo, alejados de mí, nada podéis hacer. Ujú. Imagínense el que no tiene a Cristo, el que no ha venido a arrepentimiento y fe, el que vive en el mundo aún con su naturaleza pecaminosa y no tiene en cuenta el Creador. Todo es mal. Correcto. Todo lo que viene es mal. Entonces, este texto, a mí en ese punto el que yo veo siempre, Sobresale. sobresale. Y esa palabra se repite en la carta de Romanos. Dice, no tuvieron en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. Ujú, ujú. Sí, todo ser humano sabe que Dios es real, como venimos estudiando. Y a pesar de eso lo aborrece. Ujú. Entonces, el hombre en su orgullo es que es malagradecido, ¿verdad? Sí. Miren lo que dice la nota. Dice, la incredulidad hacia Dios no es un problema intelectual, sino moral. De acuerdo con las escrituras, no hay ateos. Los ateos no existen. La palabra de Dios no habla de los ateos. Dios se ha revelado claramente a todos los hombres, pero los hombres detienen este conocimiento para poder continuar en su injusticia y su arrogante autonomía. O sea, incrédulo. No, yo no quiero creer. Y después dice, no, Dios no existe, dicen ellos. Pero bueno, que tú digas que Dios no existe, no quiere decir que no exista. ¿Verdad? Tú puedes negar algo en tu vida y tú puedes mentirte a ti mismo, pero la realidad, los hechos dicen claramente, ¿verdad? O los resultados dicen claramente que Dios es real. Entonces, sigue diciendo el 21, un poquito más abajo en el B, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El rechazo de Dios trae oscuridad a la persona, a una ciudad y a una nación y al mundo. El rechazo de Dios. Cuando nosotros vemos esos pueblos destruidos, mire, hermano, qué es lo que ha sucedido. Mire la religión de ellos. Mire, yo a veces veo estos países que están atados por comunismo, hermano, y todavía en idolatría. Fíjese cómo cae el hombre y cómo el hombre está ciego. Si ese muñeco no te ha salvado, si ese muñeco no ha hecho nada por ti, y tú ves alrededor que lo único que hay es maldición y desolación, y todavía lo siguen adorando. Solamente Cristo puede romper las cadenas. Por eso tenemos que orar mucho, hermano, y predicar este evangelio. Debemos predicar, hay que hablarle a la gente. Hay que invitarlos a la iglesia. Dice, bueno, yo tal vez no sea así, no tengo el don del evangelista, pero hermano, todos sí estamos llamados a decir, mira, te invito a mi iglesia, dar una palabra, un versículo. El testimonio de uno impacta mucho a las personas. Te invito a mi iglesia. Dale una tarjetica de esas que siempre ponemos allá afuera. Y uno no sabe, hermanos. ¿Verdad? Yo oía el testimonio de un hermano que ya él partió con el Señor. Y esto que estoy diciendo es real. Ese hermano era musulmán. Y ustedes saben que en la religión musulmana, si tú te sales de esa religión, tú estás muerto. Para ellos tú estás muerto. Si tus padres tienen dinero, te desheredan. Bueno, eso es una sentencia de muerte, completamente. Y más si te conviertes en cristiano. Peor todavía. Y este hermano, el Señor lo salvó.
Y ese hermano predicaba a Cristo. Él decía, pero ¿cómo es posible que yo veía a los cristianos alrededor mío y ninguno me hablaba? Él lo decía así. La gente no me hablaba, o sea, era como que estaban al lado de mí, eran cristianos, pero no me hablaban del Señor. Y a mí me quedó eso en la... ¿verdad? A veces tenemos personas al lado y nos da ese temor de predicarle el Evangelio. Yo me acuerdo que el hermano que me habló a mí, ese hermano fue bien valiente y bien osado cuando me habló. Y él llegó y hasta lo tildamos de loco, pero era un hombre que Dios había tocado y lo había cambiado, y él empezó a hablar por todos lados del Evangelio y me habló a mí. Y Dios lo usó para hablarme a mí. Entonces, uno nunca sabe, ¿verdad? Donde trabajamos, en la escuela. Hay que hacerlo, hermano, hay que abrir la boca. Entonces, la nota esta final, vamos a concluir con esta nota para que entremos en la oración. Dice, habiendo rechazado el conocimiento de Dios, la humanidad incrédula comienza su descenso hacia la oscuridad intelectual y moral. Ahí lo vamos a dejar, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Han rechazado a Dios y entonces la sociedad, la familia empieza a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. No hay cosa más grande cuando el Señor está contigo. Tú, donde quiera que estés, hermano, si Cristo está contigo, tú lo tienes todo. No importa donde estés en cualquier parte de este mundo, si tú estás con el Señor y el Señor está en ti, tú lo tienes todo. Usted ve que las cosas vienen problemas, vienen esto, viene todo lo otro, pero el que está fundado sobre la roca inconmovible que es Cristo, no se va a caer nunca. Nosotros, hermanos, no confiamos en los hombres, no confiamos en las cosas que nos dice la gente. Hay tanta gente negativa alrededor diciendo tantas cosas. No, hermano, confiamos en Cristo, en lo que dice su palabra, y nos guiamos por ella. Si usted vive por esta palabra, usted no va a fallar nunca. Nunca, nunca, nunca va a fallar. Porque tiene aquí la verdad. ¿Okay? Bueno, mis hermanos, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario corto para que entremos entonces en la oración ya. Y si alguien puede también parar el video, se lo voy a agradecer mucho. Por favor. Que bueno, buenas noches. Hemos terminado aquí la clase. Hasta el próximo miércoles.